Hay un pueblo perdido entre montañas y neblina, donde la fe se mezcla con la brujería y donde lo sagrado fue profanado desde sus cimientos. Santa Carmina, un lugar que huele a incienso, tierra mojada y muerte. Existen pueblos que respiran superstición, lugares donde lo sagrado y lo profano caminan por la misma calle, y donde el susurro del viento puede llevar el eco de un hechizo o el lamento de un alma atrapada. Uno de esos lugares es Santa Carmina, un caserío remoto entre montañas envueltas en neblina perpetua, donde la fe se mezcla con el miedo y las viejas creencias nunca mueren del todo. Santa Carmina siempre fue conocida por su relación con lo oculto. Las ancianas del lugar decían que muchas mujeres del pueblo descendían de linajes de hechiceras, aunque eso solo se susurraba tras puertas cerradas. Por esa razón, cuando las autoridades eclesiásticas decidieron levantar un convento en las ruinas de una antigua iglesia colonial, muchos lo vieron como una bendición caída del cielo, una forma de purgar siglos de pecado y brujería. El convento se construyó en pocos meses. Las habitaciones de las monjas eran nuevas, austeras pero limpias, mientras que la vieja iglesia, de piedra negra y vitrales polvorientos, fue restaurada y mantenida en funcionamiento. Las monjas, en su mayoría jóvenes, parecían devotas y tranquilas. Vestidas con hábitos blancos, caminaban por el caserío en silencio, con una serenidad que muchos confundían con santidad. Yo, Raúl, tenía 11 años. Vivía con mi madre y mi hermana menor, Evelyn, en una casa modesta al borde del bosque. Una noche, mientras nos lavábamos los dientes afuera, como era costumbre, escuchamos un chillido agudo, como si el cielo estuviera partiéndose. Miramos hacia arriba y vimos 3 bolas de fuego danzando en el aire, girando y riendo con una voz que no parecía humana. Mi madre, al verlas, nos arrastró al interior de la casa. Esa noche dormimos todos juntos, pero el miedo no nos permitió cerrar los ojos. Las apariciones no se detuvieron. En las semanas siguientes, varios hombres del pueblo afirmaron haber sido perseguidos por bolas de fuego, sombras con garras o aves gigantes que reían con voces femeninas. Uno de ellos fue César, un joven pescador. Contó que, estando junto al río Tulé, vio una luz ardiente acercándose. Al intentar huir, la criatura cruzó el río volando, pero al tocar el agua chilló y se extinguió como una antorcha mojada. De la corriente emergió una lechuza negra, empapada y temblorosa. El terror se instaló. Los relatos eran cada vez más oscuros. Uno de los más espeluznantes fue el de Germán, un hombre robusto y respetado, quien aseguró que una noche su mula se detuvo en seco en un camino solitario. Cuando intentó avanzar a pie, algo desde los árboles comenzó a lanzarle orina y excremento. Caminó durante horas, pero cada paso lo llevaba al mismo punto, una vieja ceiba que parecía devorarlo con su sombra. Al amanecer, despertó junto a su mula, cubierto de barro. El camino nunca se había movido, pero él, al parecer, sí. Aterrados, los hombres del pueblo fueron al convento en busca de ayuda. Las monjas respondieron que solo podían orar. Su fe, decían, no les permitía creer en esas supersticiones. Fue entonces cuando decidieron acudir a Mirelda, una anciana curandera del pueblo vecino, San Lázaro del Norte, famosa por su sabiduría oscura. Mirelda los escuchó con paciencia y luego dijo algo que los heló: las que vuelan por las noches, no vienen de afuera. Están dentro del convento. Escandalizados, los hombres la tacharon de blasfema. Pero la duda ya se había sembrado. Mirelda les dijo que observaran el convento durante la noche, en especial la vieja iglesia. Esperen entre las 7 y la medianoche, les advirtió, porque a las 3 ya todas deben estar de vuelta o no podrán regresar jamás. Esa misma noche, ocultos entre los arbustos, vieron lo impensable. 8 monjas salieron de la capilla. En completo silencio, se desnudaron bajo la luna, revelando cuerpos llenos de cicatrices y símbolos grabados con fuego. Luego se untaron con una sustancia espesa, negra y mentolada cuyo olor quemaba las narices incluso a distancia. Entonces, sucedió lo más terrorífico: de sus cuerpos comenzó a emerger una sombra negra,
alada, que trepaba por las paredes como si la gravedad no existiera. Sus cuerpos quedaban inertes, y sus almas, o demonios, salían por los vitrales rotos, lanzando carcajadas que helaban la sangre. Los hombres regresaron con Mirelda, desesperados. Ella les ofreció dos soluciones: una, azotar los cuerpos vacíos con cordones de San Benito bañados en agua bendita y aguardiente. La otra, más efectiva pero más peligrosa, consistía en atar 7 cordones alrededor del altar de la vieja iglesia, mientras se recitaba, a la tierra teato, porque por encima del poder de Dios, no hay bruja que vuele. Eligieron la segunda opción. Durante el día, entraron en la iglesia con el pretexto de rezar y ataron los cordones. Esa noche, esperaron. Como siempre, las monjas salieron, pero esta vez sus sombras no pudieron elevarse. Volaban unos metros y caían, retorciéndose y chillando como bestias heridas. Volvieron corriendo a sus cuerpos, pero algo había cambiado, sus ojos ya no eran humanos. Esa fue la última noche en que se vieron bolas de fuego. Las monjas abandonaron el convento días después, sin decir una palabra. La iglesia quedó vacía por meses, hasta que llegó un nuevo sacerdote, el padre Esteban. Quiso limpiar el lugar y traer de vuelta la fe. Al comenzar los trabajos de restauración, encontró algo enterrado bajo el altar: huesos humanos, muñecos con cabello natural, clavos oxidados, y frascos con fetos deformes sumergidos en líquido oscuro. Todo estaba envuelto en túnicas de monja. El padre Esteban intentó bendecir el lugar, pero murió esa misma noche. Su cuerpo fue hallado retorcido junto al altar, los ojos quemados, y en su pecho estaba grabado con cuchillo el símbolo de una cruz invertida. Desde entonces, nadie ha vuelto a abrir las puertas de la vieja iglesia. Y cada año, en el aniversario de su muerte, una risa femenina se escucha entre las ruinas, justo antes del amanecer. Desde entonces, nadie ha vuelto a abrir las puertas de la vieja iglesia. O al menos, eso creían. Porque hace apenas un año, un grupo de jóvenes universitarios llegó a Santa Carmina para grabar un documental sobre leyendas rurales. Querían probar que todo era un mito. Rieron cuando los ancianos les advirtieron: no filmen el altar. No graben después de las 3. Pero lo hicieron. Esa madrugada, la cámara captó algo. Alguien, o algo, salió del altar arrastrándose. No era una monja, ni una sombra, ni un demonio como los de las leyendas. Era Raúl, o lo que quedaba de él. Su piel colgaba como trapo quemado. No tenía ojos, solo cuencas vacías que sangraban lodo negro. Caminaba como si sus huesos fueran de madera vieja, y repetía en un murmullo rasposo, como un disco rayado: «Amá, mamá, no me dejes con ellas». Detrás de él, 8 figuras femeninas emergieron del altar. No caminaban. Flotaban. No tenían rostro. Solo bocas abiertas de lado a lado, con lenguas como látigos húmedos. Una de ellas se volvió hacia la cámara y murmuró: «El alma que lo selló, lo sellará a todos». La grabación termina ahí. Nadie sabe qué pasó con los estudiantes. Solo se encontró una cámara enterrada bajo el altar, encendida, todavía grabando. Hoy en día, Santa Carmina parece un pueblo fantasma. Pero si te atreves a caminar cerca de la iglesia al amanecer, podrás ver huellas descalzas sobre el barro fresco. Huellas pequeñas, de alguien que nunca creció. Dicen que la vieja puerta cruje todas las noches a las 3 en punto. Y que si tienes el valor de mirar por la cerradura, verás el altar cubierto de sangre seca y una figura de espaldas, con hábito blanco, murmurando el nombre de Raúl. Pero ten cuidado. Porque si ella se da vuelta, te quedarás con ella para siempre. Dale like y comenta. O serás la próxima historia que contamos. Una familia se muda a la mansión Hoyok-Grave, buscando paz, y encuentra el infierno. Lo que comenzó con susurros en la oscuridad y puertas que se cerraban solas, pronto se convierte en una pesadilla viva. Su hija de 10 años, Isabela, empieza a actuar como si algo, o alguien, la poseyera. Ataques violentos, levitación, voces en lenguas antiguas y una presencia demoníaca que no solo habita la casa, los sigue, los marca, los consume. La mansión no solo está maldita. Está viva. Y tiene hambre.
¿Hasta dónde puede llegar una maldición cuando atraviesa la carne y se clava en el alma? La verdadera pesadilla no terminó cuando huyeron. Recién comenzaba. El eco del abismo. Habían pasado casi 12 meses desde que mi familia y yo habíamos comprado la antigua mansión Hoyo Grave, situada en las afueras del olvidado pueblo de Black Hollow. Mi esposa Elena, nuestra hija de 10 años, Isabela, y yo éramos un trío que, a simple vista, parecía vivir la felicidad perfecta. Teníamos sueños, planes y esperanzas que llenaban cada rincón de aquella imponente y sombría construcción. Pero todo eso cambió de un instante a otro, como si una sombra invisible se hubiese posado sobre nosotros para no soltarnos jamás. Al principio, todo eran pequeñas rarezas, detalles que tratábamos de explicar con lógica, puertas que se cerraban con violencia, ventanas que golpeaban los marcos sin viento alguno. Pensábamos que era el envejecimiento de la casa, la vieja madera crujiente, pero pronto los eventos se tornaron mucho más siniestros. Una tarde, Isabela empezó a gritar de la nada. Un grito agudo, desgarrador, que parecía no venir de una niña asustada, sino de algo mucho más oscuro. Elena y yo nos miramos, paralizados por el miedo, porque jamás habíamos visto a nuestra hija comportarse así. El terror se volvió cotidiano cuando recibimos una llamada del colegio. Isabela estaba atacando brutalmente a sus compañeros. Golpes, mordiscos y lo peor, en un acto que heló nuestra sangre, había enterrado un lápiz en el rostro de una compañera, muy cerca del ojo. El miedo nos llevó a buscar ayuda médica, pero nadie halló explicación alguna para la conducta errática de Isabela. Ella misma parecía atrapada en una lucha interna. En nuestra propia casa, el aire se sentía denso, como si el alma del lugar estuviera marchita, muerta. Sentíamos una presencia, un dolor profundo, un grito silencioso que emanaba de las paredes. Durante un breve periodo, Isabela regresó a ser la niña dulce y cariñosa que conocíamos, y aquella atmósfera opresiva pareció disiparse. Pensamos que todo había quedado atrás, pero no podíamos estar más equivocados. Una amiga de Elena insistió en que hiciéramos una limpieza espiritual en la casa, algo que yo rechazaba con furia. No creía en fantasmas, ni maldiciones, ni en esas tonterías. Discutimos airadamente y, cansado y furioso, salí esa noche hacia un bar para despejar mi mente con algunos tragos. Cuando regresé, la escena que me esperaba era un infierno materializado. Isabela estaba fuera de sí, con una rabia inhumana. Tiraba objetos con fuerza devastadora, sus ojos parecían los de un demonio. El rostro de mi hija, aunque conocido, era irreconocible, parecía alguien, o algo, mucho más viejo, poseído por una fuerza maligna. Su mirada, totalmente negra, me heló la sangre. Elena yacía en el suelo, inerte, de su cabeza brotaba un hilo de sangre que manchaba su rostro pálido. No respondía, parecía muerta. El horror me congeló, no sabía qué hacer. De repente, un estruendo estremecedor sacudió la casa. Elena se despertó con un grito de dolor y desesperación, mientras Isabela chillaba algo que no era humano. Sus gritos eran un coro de agonía y furia, desgarradores y llenos de un odio indescriptible. La casa se transformó en un campo de batalla sobrenatural. Muebles levitaban y estallaban contra las paredes, el aire se volvía gélido y pesado, y la propia Isabela comenzó a levitar, elevándose hacia el techo con una facilidad espeluznante. Sus ojos se clavaron en nosotros, llenos de una maldad indescriptible, mientras su voz cavernosa entonaba un idioma antiguo y oscuro. En un acto de terror absoluto, Elena y yo huimos, la puerta se cerró violentamente tras nosotros con un golpe que parecía romper el alma misma de la casa. Elena cayó al suelo, sollozando y gimiendo por ayuda. Pronto, los vecinos se reunieron alrededor, observando en silencio la mansión desde afuera. Los gritos que brotaban del interior parecían los lamentos de un ser condenado, algo que no debería existir en nuestro mundo. Uno de los vecinos gritó por un sacerdote, y cuando el padre Agustín llegó, supimos que estábamos ante algo más allá de la razón. El interior de Hoyo Grave era un mausoleo helado. El frío calaba hasta los huesos. Isabela reía, pero no con la risa de una niña, sino con carcajadas que cortaban el alma. Se movía con una agilidad sobrehumana,
escalando paredes y caminando por el techo como un animal salvaje. El padre comenzó un exorcismo, rezando con fervor mientras Isabela gritaba, insultaba y mostraba una fuerza sobrenatural. En un momento crucial del ritual, Isabela cayó al suelo, desmayada. La calma volvió, pero la atmósfera permanecía cargada de terror. Abandonamos la casa a la mañana siguiente. Dejamos atrás nuestras pertenencias, nuestros sueños y cualquier esperanza de volver a ser una familia normal. La mansión Hoyo Grave quedó vacía, silenciosa, con sus secretos enterrados en la oscuridad. Pero la verdadera pesadilla comenzó días después. Una noche, en medio del sueño, sentí un frío glacial que me despertó. En la oscuridad, una voz susurraba mi nombre, lenta, tortuosa, y al abrir los ojos, vi a Isabela, o lo que quedaba de ella, parada al pie de mi cama. Su rostro era una máscara de sombra y dolor, sus ojos completamente negros, vacíos. Me dijo con voz hueca, no me liberaron, me entregaron. Antes de que pudiera moverme, la figura se desvaneció en la nada, pero desde entonces, sé que la maldición no quedó en Hoyo Grave. Nos siguió. Se instaló en nuestras almas. Nunca debimos haber entrado en esa casa. Nunca debimos romper el silencio. Ahora sé que el eco de la sombra es eterno, y está aquí, conmigo, en cada rincón oscuro de esta casa que ya no siento mía. Porque la maldad no se va. Solo espera. Y yo, temo que pronto, me reclamará a mí. Pero la verdadera pesadilla no terminó esa noche. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Pensamos que habíamos escapado de Hoyo Grave, que el mal había quedado encerrado entre sus muros, pero estábamos terriblemente equivocados. Las voces comenzaron a susurrar en mi mente, suaves al principio, como un viento distante. Pero con el tiempo, se hicieron fuertes, imposibles de ignorar. Voces que gritaban mi nombre, que clamaban por venganza, que prometían un destino peor que la muerte. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia oscura que se posó sobre mi pecho, impidiéndome respirar, paralizándome. En la penumbra de mi habitación apareció Isabela, o lo que parecía ser ella, su rostro distorsionado por el odio, sus ojos negros como abismos sin fondo, reflejando un tormento infinito. Con voz que parecía venir de otro mundo, me susurró, nos liberaron solo para atarnos a ti, y ahora, serás el próximo. Entonces, sin previo aviso, sentí como algo frío y viscoso se enroscaba a mi alrededor, penetrando en mi piel, en mi alma. No podía gritar, no podía moverme. Estaba siendo reclamado, poseído, atrapado para siempre en esa maldición que nadie podía romper. Al amanecer, mi esposa y yo estábamos frente a la casa, impotentes y rotos. Elena había desaparecido sin dejar rastro, y de Isabela solo quedaba un eco en la memoria y un escalofrío en el aire. Desde aquel día, Hoyo Grave no solo devora cuerpos, sino almas enteras, y ahora, yo sé que la sombra ha empezado a devorar la mía. Porque algunas casas no solo están malditas. Están vivas. Y están hambrientas. Suscríbete y sé parte de la oscuridad, si te atreves.